Hola, ¿qué tal? Soy Diego Antonio, soy nutricionista. Bienvenido a la séptima sesión de mi curso Salud Digestiva. Muchas gracias por volver. Te comenté en la última charla que en esta ocasión hablaríamos de lo que llamamos sobrealimentación, comer de más, y cómo esto, es decir, la sobrealimentación, pudiera ser la causa de malas digestiones, problemas digestivos, por supuesto, y sabiendo que lo que ocurre en el tracto gastrointestinal termina impactando finalmente al resto del cuerpo. Como antecedente a esta charla, te recomiendo ver la sesión pasada, titulada Guía de Alimentación, puesto que este tema es continuación del anterior. Así que empecemos. Si hablamos de sobrealimentación, no tenemos realmente que entrar en conceptos y definiciones, puesto que se entiende, es comer de más. Ingerir más alimentos de los que el cuerpo necesita, pero no solo más de lo que necesita, sino incluso más de lo que puede digerir o metabolizar. Muchas veces he escuchado el comentario de ojalá el cuerpo pudiera digerir y metabolizar todo lo que comemos, así no habría ningún malestar ni ningún problema de salud derivado de ello, pero la realidad es que el cuerpo tiene sus límites en todos los aspectos. Ya decíamos anteriormente que el mismo estómago tiene un volumen, una capacidad máxima. Hablábamos de que si se sobrepasa es cuando vienen problemas como acidez, indigestión, pero también al hablar de sobrealimentación podríamos hablar de un desorden en los horarios de alimentación. Todo esto ya lo vimos en la charla anterior. Solo vale la pena remarcarlo. Antes de entrar en las causas y consecuencias de la sobrealimentación, te comento que las pautas para resolver este problema están incluidas en el video anterior y en todos los videos anteriores. Es bueno que ya tengamos todo ese contexto anterior, así que solo sumaremos algunas ideas a lo anterior. ¿Cuáles son las causas de la sobrealimentación? ¿O qué lleva a una persona a tener tal desorden en su alimentación? ¿Comer más de lo que debería de comer? ¿Comer en deshoras? Y elegir alimentos que no son de la mejor calidad o no son nutritivos. El estilo de vida actual, apresurado, estresado, sin tiempo para nada más que para trabajar, dejando en segundo término todo aquello que es importante, como por ejemplo el bienestar personal, el atender las necesidades fisiológicas, necesidades del cuerpo. Uno no se puede dar el lujo de sentarse 30 o 40 minutos para comer y mucho menos para ir a hacer compras inteligentes de alimentos nutritivos. De manera que cualquier espacio de 2 minutos es ideal para llevarse algo a la boca y satisfacer o saciar un impulso de apetito. Lo que sea es bueno, si es rápido y con mucho sabor, mucho mejor. Las personas que llevan este estilo de vida y esta forma de alimentarse no se dan cuenta de la cantidad de alimento que consumen al final del día. Cuando se les pregunta, ellos no consideran que coman demasiado. Y es porque justamente comen pequeños bocados a lo largo del día. La cuestión es que al hacer la sumatoria o el análisis final, resulta que fue bastante alimento y el problema no solo fue la cantidad, sino que durante todo el día estuvieron comiendo por lapsos pequeños, lo cual lleva a severas consecuencias digestivas, como veremos en un momento más. Ya que hablábamos de la modernidad o la vida moderna, tenemos una gran disponibilidad de alimentos todo el tiempo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Un bombardeo publicitario de supuestos alimentos saludables que no requieren preparación y que van con tu estilo de vida apresurado. Es decir, puedes ir a cualquier lugar y encontrar todo tipo de alimentos fáciles de consumir. Esa oferta ilimitada de alimentos nos lleva a tenerlos muy al alcance de la mano. Cabe mencionar que esto es algo muy del hombre moderno, es decir, quizás del último siglo, puesto que si pensamos en las generaciones que nos antecedieron, la oferta de alimentos no era tan libre como hoy en día. Ciertos alimentos solo eran de temporada, incluyendo las frutas, por ejemplo, que serían una buena opción y que son saludables, pero aún las frutas eran por temporada. Hoy en día no es así. La mayoría de los alimentos industrializados que encuentras en los supermercados o incluso también en comercio local, envueltos, empaquetados, con conservadores que pueden durar años, han hecho que esta oferta sea casi ilimitada. Asimismo, los establecimientos de comida rápida. No tienes que esperar demasiado, simplemente es pedir, comer y te vas. A cualquier hora del día.
desde muy temprano hasta muy tarde. Y ahora que hablamos de alimentos procesados y de comida rápida, nos lleva a la principal causa de sobrealimentación, que es el escaso valor nutricional de los alimentos. No es la cantidad que comas lo que te lleva a tener buena nutrición, sino el contenido o el aporte nutricional de los alimentos. Esos alimentos sí son ricos en lo que llamamos macronutrientes o macronutrimentos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, pero escasos en elementos esenciales como las vitaminas, algunos minerales, fitonutrientes. Casi podríamos decir que por regla general, entre más procesado sea un alimento, menor será su valor nutricional. Este déficit de nutrimentos lleva al cuerpo a una situación de estrés, porque aunque hay mucha comida, no hay mucho aporte o es muy bajo el aporte de nutrimentos, de manera que a nivel celular sí hay un estado de inanición, es decir, de desnutrición, puesto que faltan vitaminas, faltan minerales y todos esos elementos que son tan esenciales para el buen funcionamiento de cada célula. Y como todo el cuerpo está conectado, se emite una señal, esto a través de las hormonas, para aumentar la ingesta de alimento y recibir esos nutrientes, de manera que se vuelve un ciclo vicioso. Uno come con poco valor nutricional, las células no reciben gran aporte de nutrimentos, entonces envían la señal para seguir comiendo y la persona solamente vuelve a repetir ese ciclo en el cual no está incorporando nutrimentos, solamente estructuras, es decir, cadenas de carbohidratos, cadenas de proteínas con escaso valor nutricional. Por eso te decía, no es tanto la cantidad, sino el aporte nutricional de cada alimento. También es sabido que las emociones juegan un rol fundamental. Gente con estados de ansiedad o de depresión, de estrés, tienen este impulso de ingerir alimentos todo el tiempo y usualmente son alimentos altos en hidratos de carbono. Otra causa de sobrealimentación es la deshidratación. Ya hablamos sobre hidratación en temas anteriores. Cuando hay un estado de deshidratación, incluso un estado leve, es difícil reconocer que ese impulso es sed, que debería llevar a la persona a tomar agua, líquidos, electrolitos. Muchas personas confunden ese impulso con hambre, de manera que al sentir sed, terminan comiendo. Y otra causa que quisiera añadir, que está ligado a las anteriores, es resistencia a la insulina y a la leptina. Son dos hormonas fundamentales en el organismo y cuando hablamos de resistencia a estas hormonas, de forma simple podríamos decir que las células del cuerpo ya no responden al estímulo que esas hormonas están generando. Es como si las células estuvieran aturdidas porque hay demasiada insulina, demasiada leptina y han perdido sensibilidad. ¿A qué lleva esto? A que haya poco ingreso de nutrientes a la célula, incluso poco ingreso de glucosa, que sería la principal fuente de energía de la célula, de modo que la célula no está recibiendo su fuente de energía, se activan ciertos mecanismos como el apetito, hay cansancio, hay agotamiento, de modo que la persona quiere reactivarse energéticamente y ¿qué hace? Usualmente va y toma algún alimento alto en hidratos de carbono, alguna bebida con mucho azúcar. Lo único que está logrando es repetir ese ciclo una y otra vez y cada vez más haciendo mayor daño. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos patrones en el estilo de vida? No solamente, decíamos en el video anterior, tiene que ver con malestar en el momento de comer. Rebasas la capacidad gástrica o el volumen gástrico. Claro que hay incomodidad, te sientes cansado, incluso podría haber sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien, no es normal. Pero ojalá que esa fuera la única consecuencia. La realidad es que día tras día, de manera lenta pero progresiva, va generando daño a nivel digestivo, a nivel hormonal y por consecuencia en diferentes partes del organismo. La formación de cálculos biliares, es decir, piedras en la vesícula, hemos hablado anteriormente sobre ello, pero es una consecuencia de la sobrealimentación. Como este excedente de alimento es algo que el tracto digestivo no puede gestionar, no puede digerir, empiezan a haber demasiados residuos y alimento poco digerido. El estómago no pudo hacer su trabajo apropiadamente, estaba saturado, la vesícula no pudo hacer su trabajo apropiadamente, ingresa al intestino el alimento y empieza a haber entonces una digestión muy lenta, un proceso muy lento, y esa permanencia excedente del alimento en el intestino empieza a generar putrefacción, con lo cual se favorece el crecimiento de
flora nociva, como hablamos en el video de probióticos, que se puede manifestar como en exceso de gas por esa fermentación putrefactiva. Paradójicamente, una consecuencia es desnutrición, porque aunque haya alimento, no hay absorción de nutrientes, no está llevándose a cabo el proceso digestivo de manera apropiada, entonces no se están extrayendo los nutrientes del alimento, aunado a que pudiera ser una alimentación deficiente en nutrimentos esenciales. Ya decíamos hace unos minutos que de forma paradójica, quienes tienden a comer todo el tiempo, varias veces al día, y que realmente sienten apetito o hambre, lo hacen solamente por una inanición celular, es decir, hay desnutrición. Aunque veíamos que la resistencia a la insulina y a la leptina como hormonas es una de las causas de la sobrealimentación, en ese ciclo vicioso es también una consecuencia. Estas dos hormonas se activan cuando hay ingreso de alimento, de manera que entre más continuo sea ese estímulo, varias veces al día, con alimentos con escaso valor nutrimental, una alimentación alta en hidratos de carbono, se genera entonces resistencia a la insulina, que es la llave que abre la puerta a la célula para que ingrese la energía, la glucosa y otros nutrientes. Ahora, al haber resistencia a la insulina, no ingresa la energía, no ingresan los nutrientes. Todo esto se traduce en hambre y antojos y apetito todo el tiempo. Aquí cabe mencionar que está demostrado que la resistencia a la insulina no es un tema menor, sino que está asociado a padecimientos crónico-degenerativos, tales como la diabetes, hipertensión, incluso cáncer, demencias como Alzheimer, y cabe mencionar que estos padecimientos son las principales causas de muerte en México y en el mundo, de manera que es conveniente solucionar una condición como la resistencia a la insulina. Otra consecuencia de la sobrealimentación es que se alteran los ritmos biológicos, los ritmos circadianos. Tal como hablamos en el video anterior, el cuerpo se rige por las leyes de la naturaleza, por los ciclos biológicos. Comer a cualquier hora, comer todo el tiempo o comer incluso en la noche, a medianoche o durante la madrugada, altera los ciclos circadianos. Todo esto tiene que ver con hormonas. La noche debería ser explícitamente para dormir. Es el tiempo en el cual el cuerpo repara. En conclusión, vemos que la sobrealimentación genera un desequilibrio en las funciones digestivas y hormonales. Esto se percibe como deseo de comer todo el tiempo, además de que pudieran haber otros malestares y consecuencias muy negativas como las que te mencionaba relacionadas a la resistencia a la insulina. Y este deseo de comer todo el tiempo completa el ciclo vicioso para seguir alterando las funciones digestivas, el equilibrio hormonal. Vaya ciclo vicioso. Ahora, ¿cómo rompemos este ciclo vicioso? ¿Cómo solucionamos la sobrealimentación? Bien te decía hace unos momentos que las respuestas tenemos en el video anterior cuando hablábamos de establecer medidas higienistas para la alimentación, elegir alimentos apropiados y prepararlos apropiadamente, comerlos en el tiempo adecuado y en la cantidad adecuada. Claro que romper un hábito siempre lleva su tiempo. Algunos dicen que lleva 3 semanas, 21 días. La realidad, y no por ser pesimista, es que pudiera llevar más tiempo, pero vale la pena. Perdóname que hablemos de este tema a 2 semanas de Navidad y las celebraciones decembrinas, pero vale la pena que consideres que tu salud lo vale. El único beneficiado eres tú. Cambiar hábitos nunca es fácil, siempre es enfrentarse a la incomodidad, enfrentarse a algo nuevo, pero la realidad es que vale la pena. La incomodidad te podrá durar algunos días. Una vez que generas el nuevo hábito, lo demás fluye. Si actualmente estás inmerso en malos hábitos, ten por seguro que así como creaste esos malos hábitos que llevó su tiempo, igualmente crear nuevos hábitos y romper con los anteriores va a llevar su tiempo. Al principio requiere mentalizarse, concentrarse, esforzarse, pero una vez que se crea el hábito, lo demás fluye e incluso aquello que antes no te resultaba apetecible, que no te era deseable, ahora generas nuevos apetitos y puedes encontrar deleite y gusto en lo que antes no. Me refiero, por supuesto, a alimentación, aunado a buenos hábitos en general. Por lo cual, si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas y encontrarás algunas pautas que pudieran serte útiles. Y si ya lo viste y quisieras volver, siéntete con toda la libertad de hacerlo. De manera que este video ha sido más de índole informativa. Ha tenido la intención de sensibilizar ante un problema que es tan común y se le da poca importancia.
En los próximos temas de mi curso Salud Digestiva estaremos hablando específicamente sobre el hígado. Temas como hígado graso, que es considerada la enfermedad hepática más común a nivel mundial. Veremos cuáles son las causas y cuáles pudieran ser algunas soluciones. Asimismo hablaremos de la vesícula y la litiasis biliar, piedras en la vesícula, que aunque ya lo hemos tratado anteriormente, nos enfocaremos un poco más, puesto que son esenciales para la salud digestiva. Te invito a que estés pendiente la próxima semana del video y te veré por allá. Chao.